Entonces vamos a avanzar con el tema. Van a disculpar los problemas de conectividad. No sé si se debe a un tema mío o un tema de la propia señal. Bien, en el entendido que hace un momento estábamos conversando sobre cuál es la importancia que deben tener ustedes acerca de la ética en la salud profesional. Ahora, bien, hace un momento, como bien ustedes me respondieron, trata de ver sobre las funciones que desarrolla el personal durante el ejercicio de sus funciones. Sí, de la siguiente manera. ¿Qué significa para ustedes ser un profesional de ética? Me respondieron. ¿Podría pasar, por favor, la diapositiva? Ética significa actuar con responsabilidad, significa actuar con integridad y respeto en cada decisión y acción que tomemos dentro del ejercicio de la profesión. Si bien es cierto, nosotros durante el desarrollo de nuestras actividades, todas las decisiones que nosotros conllevemos para el desarrollo de la actividad propia de nuestras acciones o de nuestra labor funcional acarrean distintas responsabilidades. Ya puede ser un tema de responsabilidad administrativo, un tema de una responsabilidad penal, asimismo, aunado a ello, una responsabilidad moral, que es lo que debe ser y lo que es. Siguiente, social en la profesión de enfermería. Siguiente. Social en la profesión de enfermería se refiere al compromiso que tienen los enfermeros y enfermeras con la comunidad. Más allá del cuidado individual de los pacientes, implica también a ello promover el bienestar social, garantizar el acceso equitativo a la salud y participar en iniciativas que mejoren la calidad de vida de las personas. Consideración que una de las actividades que conllevan un mayor alto grado de responsabilidad es el que ustedes llevan. Por ende, las personas a bienestar de ustedes, entregan su salud, entregan todas aquellas decisiones que básicamente implican el destino de la vida de las personas. Ustedes acarrean un tema de un estrés laboral bastante alto, también acarrean mucha responsabilidad durante el ejercicio de sus funciones. Es muy loable la función que ustedes realizan como personal de salud, pero también hay que ver no solo el lado administrativo y legal de las moral y ético salud en distintas instituciones del Estado, el tema de la corrupción, el tema de los sobornos, es un punto álgido en el cual nuestra sociedad ya lo ve como una actividad cotidiana y diaria de las entidades públicas y uno dice, bueno, ¿por qué tengo que ir a una entidad pública si mejor me voy a una privada porque en una privada me van a pagar, me van a atender mejor? Pero no todo el común denominador de la sociedad tiene acceso, ¿no?, a este tipo de servicios de salud, de todos los derechos de nosotros. Es claro que donde empieza el derecho de uno, termina el del otro. En ese entendido, nosotros tenemos que siempre tener en cuenta el tema de la ética y la moral dentro del ejercicio de nuestras funciones personal, más que porque acarrea una responsabilidad a futuro, que debe ser también un tema de una preocupación, pero el tema de hoy vamos a ver acerca de lo que es el tema de la ética y su responsabilidad. El ejercicio de sus labores como personal de salud implica también ese compromiso ético con el bienestar y la justicia social a las que sirven. En su primer momento, durante la época de la pandemia, la primera línea de atención, ustedes sostuvieron y ayudaron y coadyuvaron a la realización de varias de las actividades propias que muchas veces tiene cierto excedimiento en sus funciones por esa ardua labor y el compromiso ético y social y moral que tienen ustedes para con su institución. Yo felicito y hago extensivo de repente alguna de las felicitaciones por parte de mis colegas, la gran labor que ustedes desarrollan como personal asistencial, como personal que ayuda en la labor no solo de los médicos, sino también en la labor que ustedes realizan a día.
porque ustedes también se enfrentan al tema de que, por ejemplo, no sé, un paciente llegue con todo el malestar y toda la cólera, la furia del momento de haber esperado, y es eh, esa situación de controlar al paciente, porque lógicamente luego tiene que pasar a la consulta y en ese momento en el que el tema de la responsabilidad social que ustedes al manejar el conflicto que en ese momento se le presenta, y es que considero yo que parte de la labor que ustedes realizan debería ser asistido, ¿no? En un momento por un personal psicólogo que los pueda ayudar en un futuro a poder seguir sosteniendo en un largo tiempo el tema de las funciones que ustedes realizan, porque a bastante estrés, lógicamente va a desencadenar en que en algún momento esta persona también desarrolle un tema de estrés. El compromiso ético. Bien, el compromiso ético es la responsabilidad que una persona, grupo o institución asume para actuar de manera justa, honesta y conforme a valores morales en sus decisiones y acciones. Implica respetar principios como la integridad, la equidad, transparencia y el respeto por los demás. El compromiso ético de una enfermera va más allá. ¿Esto qué significa? Que implica actuar con responsabilidad, empatía y profesionalismo para garantizar una atención de calidad a los pacientes, respetando sus derechos y dignidad. Se basa en principios fundamentales como la beneficencia, la no maleficencia, autonomía y justicia. Ustedes ya los conocen, pero no está de más hacer un pequeño recordaris a estos principios con la finalidad de refrescar la memoria y poder ponerlos en práctica. Con qué finalidad? Con la finalidad de la autoeducación propia, con la finalidad de poder ayudar y coadyuvar a las demás personas, porque las conductas son conductas aprendidas. En todo lo que las personas vemos, aprendemos, y más aún las personas que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad durante el ejercicio de la atención propiamente en un centro de salud, aprenden esas consultas, esas actitudes, ese comportamiento, ¿no? Entonces, es menester también del personal de salud y de todos en general. Yo creo que esto también debería abarcar no solamente el tema del personal de salud, sino el personal que labora en las instituciones públicas. A veces su trabajo no compensa con el sueldo que se les asigna, pero ustedes afrontan esa primera línea. La labor que ustedes realizan, el compromiso que ustedes asumen cuando ustedes se ponen el uniforme y atienden a una persona, ustedes están priorizando la vida de otra persona por sobre su vida. Ese compromiso tiene que mantenerse. Entendemos que exactamente, ciertamente hay muchas limitaciones en el sector público, en las funciones que realizan las personas, un limitante para que nosotros en algún momento nos perdamos de la línea del enfoque que desde la educación de casa viene el tema de decir la verdad, actuar con la debida diligencia, ser honestos, actuar de la manera tal que en ningún momento exista la posibilidad del cuestionamiento de la imagen de una persona. Como el propio comportamiento ético de una enfermera, habla sobre la calidad con los pacientes. Somos humanos. Al final del día, todos somos humanos, cometemos errores. Y dentro de los errores que podamos cometer, es necesario analizar, hacer una retrospección de nosotros mismos. Analizar, ¿no? El porqué de la situación, el por qué actué de la manera como actué y qué podría mejorar. El trabajo en equipo que ustedes realizan tiene que ser ese trabajo donde todo funcione como una cadena. Si en algún momento alguno de los eslabones de esa cadena se llegara a romper, las acciones que vemos, alguna la falta de humanidad cuando atendemos al cliente, el considerar nuestros intereses por encima del de las demás personas, eso hace que en algún momento nos desviemos de esa línea
como ya les indiqué, de esa línea tan delgada que existe entre lo bueno y lo malo. También de la empatía y el trato humanizado, acerca de brindar los cuidados con sensibilidad y comprensión. Ustedes recuerden que las personas que llegan a un hospital llegan con una enfermedad y a veces esa enfermedad, personalmente quien les habla tuvo un familiar que tuvo una enfermedad como el cáncer, devienen que las personas se vuelven malhumoradas, el, la felicidad se les apaga como una vela, se marchita como una flor. Parte de nosotros el tener esa comprensión con el paciente. Si bien es cierto, a veces existen faltas de respeto para el personal de salud, para el personal administrativo propiamente, tratar de cambiar, seamos el cambio que necesita la sociedad, necesidades emocionales de los pacientes. Muchas veces, siempre he sabido de que a veces una persona no necesita que le des la solución inmediata. Abogado, ¿no? El abogado, tú le cuentas el problema, vienen y me comentan, no, doctora, tengo este problema, ¿qué hago? En esa situación, si la persona, el cliente, te pide la solución y está dentro de los alcances, brindar una solución plausible al momento, se le brinda la solución, ¿no? Se le explica todo un procedimiento. En el caso del personal asistencial, el personal que labora con pacientes, poquito más empáticos. Tal vez el paciente no va a necesitar que en ese momento el uno le diga, sí, la pastilla necesaria para esto es tal. No, de repente el paciente quiere expresar, porque valgan verdades, también hay enfermedades, caída del cabello, a veces nos salen ronchitas, nos da un escozor, nos empieza a generar efectos secundarios y físicos en la piel. Entonces, ¿cuál es la manera más, digamos, viable para sostener el tema del estrés propio del trabajo? De repente las pausas activas, conversar con el cliente, conversar con el paciente, en su caso, por ejemplo, explicarle, hacerle entender, porque muchas veces los pacientes llegan con tantos problemas que se descargan con uno. Y ustedes tienen que tener las herramientas necesarias para poder conllevar. Dicen, solo puedes discutir con aquella persona que quiere discutir contigo. Si le habla y se le trata bonito, no va a tener argumentos para seguir discutiendo, para seguir agrediendo, ya sea física, psicológicamente o entre propios compañeros. ¿Listo? Hablamos también acerca del principio de la autonomía y consentimiento informado. En este tema del consentimiento, es respetar las decisiones del paciente sobre su tratamiento, informar de manera clara y veraz para que pueda tomar decisiones. Porque es que algunas personas refieren, ¿no? El doctor me ha dicho tal cosa y no he entendido. Lee la receta a veces, ¿no? Y entiende y ve, pues, ¿no? Dice, ¿y acá qué dice? Entonces, tener la paciencia, tener el trato de poder llegar a ese paciente ya de por sí la está pasando mal de repente, porque una enfermedad conlleva un gasto económico. Entonces, informarle, atenderle. Claro que lógicamente no siempre la atención va a ser en un extremo continuo, persistente y que tengamos la paciencia de que son flemáticas, hay personas que son, que tienen esa templanza, esa paciencia. No todos somos iguales, pero dentro de nuestro carácter, de nuestro temperamento, podrían haber mejoras continuas, a efectos de repente de ser, de tratar como nos gustaría que nos traten. Hablamos también acerca de la justicia y la equidad, de brindar sin atención la discriminación de raza, género, religión o condición social. Actualmente estamos viviendo en una edad donde el pensar y el expresar a veces conllevan a la vulneración de ciertos derechos. Yo tengo derecho a expresarme libremente, así como también tengo el derecho a escuchar y sentir. También estamos viviendo en una actualidad donde
hablar del género también se ha vuelto un tema que muchas veces no muchas personas entienden. Hay, consideran, por ejemplo, el tema de los LGTBI una situación descabellada, pero tenemos que nosotros adecuarnos a lo que va avanzando la actualización, los nuevos jóvenes, los nuevos pensamientos. Entonces, nosotros no podemos discriminar a una persona que viene de la sierra porque de repente no entiende el español y habla solo quechua, o de repente no podemos minimizar a una persona por el simple hecho de que de repente no cuenta con los recursos económicos, o por ejemplo el cuestionar o el referir improperios a las personas simplemente porque de repente no nos agrada la manera de pensar. En ese sentido y en ese extremo nosotros tenemos que, es, como hace un momento le dije, que está delgada la línea en que puede sentir discriminada y en que una persona no se puede sentir discriminada. Entonces nosotros tenemos que tratar a todos por igual. Desde la persona, si estamos en un trabajo, desde la persona que está en limpieza hasta el jefe más alto. Si nosotros nos manejamos en un tema de jerarquías, porque todas las instituciones públicas, o sea, funcionan plenamente como jerarquizado, hay que respetar esas jerarquías a fin de que nos respeten en igualdad de condiciones. Yo exijo el respeto que también doy. Yo trato como me trata. Puede pasar que algún paciente les empiece a referir improperios, el señor tiene todo el derecho de expresarse libremente, pero ustedes también tienen el derecho de hacerse respetar y hacer sentir su malestar. Señor, discúlpeme, me está usted faltando al respeto. En esa línea, yo no voy a continuar con su atención si es que usted no maneja el debido respeto que tanto usted y yo nos merecemos. Permitir también el poder llegar a que nos falten el respeto y no tener que hacer nosotros nada por el miedo de que de repente el jefe inmediato los va a sancionar, porque si bien es cierto, hay la frase que no dice, el cliente siempre tiene la razón. Sí, tiene la razón en la medida y proporcionalidad que la justicia y las normas lo amparen. Una persona puede venir y me puede faltarle al respeto simplemente porque no está de acuerdo con la atención o no está de acuerdo con cómo él quisiera que se llevase a cabo la atención médica. El trabajo en equipo y la colaboración, el trabajo que desarrollan ustedes depende mucho del trabajo en equipo, porque si una persona en un centro de trabajo decide independientemente realizar sus labores y decir yo vengo, trabajo, hago mis cosas y me retiro, no. ¿Por qué? Porque las personas tenemos, por naturaleza, tendemos a ser sociales. Una persona que no habla, una persona que se retrae, una persona que está ensimismada en sí, en un cuadrado, lógicamente no va a poder desarrollarse, no va a poder alcanzar la felicidad que todos buscamos. En ese sentido, es menester indicarles que si bien tu trabajo, mucho estrés, tiene ya sea con bromas, ya sea con un momento de relajo, salir, respirar un momento, porque no somos máquinas, no trabajamos 24/7, aunque sí el personal de salud, la labor que realizan ustedes, creo no podría realizar una labor, porque ustedes sí trabajan, hacen guardias, están al tanto de la salud del paciente. No es el caso, digamos, como un abogado. Un abogado puede interponer una demanda, interponer una denuncia y tiene que esperar los plazos. En este caso, ustedes están constantemente con el paciente. Yo me realizaron una operación quirúrgica y veo que trabajaban hasta altas horas de la madrugada. Yo estaba descansando y despertaba de un momento al otro, seguían trabajando, estaban con un paciente, se quejaba. Eso también tiene que ser recompensado por ustedes mismos en el equipo, en el grupo de trabajo que están. Siempre es bueno conversar, siempre es bueno intercambiar ideas, de alguna manera disociar ese estrés, disociar esos malos momentos que han podido tener con un paciente, el estrés que afrontan, es necesario conversarlo. Es por eso que yo también en algún momento planteé que todo el personal de salud debería tener
asistencia de un psicólogo que pueda ayudarlos a viabilizar, a canalizar esos enojos, esas situaciones de ira. Lo mismo pasa, por ejemplo, en las fiscalías de violencia. Imagínense que una persona todos los días, de los 24, de los 8 días, de los 7 días de la semana, 5 días, violaciones, acoso, agresiones, tocamientos en menores, en mayores, en ancianos. Imagínense cómo puede estar una persona que todos los días violencia y todos esos tipos de actos. Entonces, es necesario que en el momento de que uno tiene el trabajo en equipo, compartir, reír, trabajar en, si uno está sometido bajo tanto estrés, digamos, buscar un área donde uno pueda respirar, tomar aire y decir, bueno, continúo y sigo en el trabajo. Y colaborar dentro de todos los estándares que no perjudiquen también el tema de, digamos, de su salud. Por eso se tiene que mantener una comunicación efectiva con otros profesionales, participar en la toma de decisiones con un enfoque interdisciplinario. ¿Eso qué conlleva? ¿Saben qué? Considero que este procedimiento en el tema del reparto de historias clínicas o en el tema de la implementación del propio consultorio, el tema, la actualidad. Al momento de actualizar, se simplifican las cosas. Lógicamente, la labor que se desarrolla no siempre va a ser constante en el tiempo y no va a ser la misma siempre. Van a haber cambios y muchas veces los cambios simplifican cosas. Y eso únicamente se va a lograr cuando una persona diga, ¿saben qué? Considero que eso no está funcionando rápido, para hacer notar de repente esa mejora. No solamente ubicarnos en el problema, sino en la mejora, y eso les va a simplificar y los va a ayudar mucho. Siguiente, por favor. Ahora de los principios del compromiso ético en enfermería. El respeto por la vida y la dignidad humana, eso como derecho constitucional por sobre cualquier norma, prima la dignidad humana y el respeto por la vida, de tratar a cada paciente con el respeto y sin discriminación, valorar la individualidad y la necesidad de cada persona. La necesidad de una persona que viene, no sé, por una herida en la pierna no es la misma necesidad que de repente necesita una persona con cáncer. Entonces, si nosotros, ahora no estoy diciendo que una sea más importante que la otra, pero en un tema de atención urgente podemos determinar, ¿no? ¿Cuál de ellos dos merece una atención urgente? La confidencialidad y privacidad. Respetar la información personal y médica del paciente. No divulgar datos sin consentimiento, salvo en los casos justificados. Esto ya también se está normando y reglando, porque a la actualidad existen muchas posibilidades, muchas formas de cómo acceder a los datos de una persona. Eso también es la vulneración a la intimidad de una persona. Uno entra a redes sociales sin perjuicio, ¿no?, de que uno exponga su vida en redes sociales. También tenemos que tener la confidencialidad del caso. Si bien se puede conversar, se puede compartir, pero todo netamente dentro del marco educativo, del marco de la mejora. La responsabilidad y profesionalismo, cumplir con los deberes con honestidad y compromiso, mantener actualizados en conocimientos y técnicas de enfermería. Aquí este punto del mantenerse actualizados en conocimientos, la tecnología avanza, y al avanzar, algunas personas se quedan en el proceso. ¿Por qué? Porque no se adecuan al cambio, no les gustan las mejoras, tratan de mantenerse perennes en el pasado y decir, no, en el pasado funcionaba bien. Sí, en el pasado funcionaba bien. Es ahora momento de que ustedes puedan actualizar, porque valgan verdades, hay algunos doctores que son, digamos, que tienen una edad bien avanzada, son muy buenos en lo que hacen, y tal vez a veces, no solo en la vida propia de los médicos y de los enfermeros, ocurre el tema de la deshumanización. La capacidad de asombro sobre las cosas, te estás volviendo inhumano. ¿Por qué lo llevo a este caso? Por ejemplo, en mi rama, en el derecho, que uno viene y dice, ¿no? ¿Sabe qué? Me acaban de denunciar por violencia contra la mujer. ¿Qué ha pasado? Es que borracho entré a golpear a mi esposa. Hemos normalizado tanto que dices, ya, a ver, sígueme contando. Ya no hay ese asombro. Les debe pasar lo mismo. Llega una mujer víctima de violencia de repente al consultorio
y refiere, ¿no? No, es que me golpeé con la puerta. Uno ya sabe, ¿no? Que una puerta no a veces no genera tantas lesiones, pero sí nosotros como ustedes, como personal de salud, tengan la obligación de reportar. Ustedes dirán, sí, pero no me quiero, digamos, enfrascar tanto, en comprometerme tanto con el problema, porque al final la que va a terminar perjudicada soy yo. Les cuento así someramente un caso que tuve. Intentó denunciar en una comisaría agresiones en contra de la mujer y del grupo familiar, porque su esposo había llegado efectivamente borracho y la había agredido. Entonces el policía le dijo, pero ¿qué habrás hecho tú? Pues le dice, ¿no? Mejor regresa a tu casa porque igual tú lo vas a terminar perdonando. La señora regresó a su casa, amanecida lo llaman al policía. ¿Sabe qué? Hay una llamada de emergencia en tal dirección para que puedan ir a ver, dicen que hay problemas. El efectivo policial llega y lamentablemente tuvimos una cifra más de feminicidio. Correcto. En ese momento, si ustedes hubiesen sido el policía, lo correcto hubiese sido que de ya, ya curso de las investigaciones hubiesen de repente se hubiesen podido evitar situaciones. Lo mismo pasa al momento de la atención médica. Ustedes tienen que saber que una persona de venir de repente tan deprimida a un consultorio y se viene a hacer atender por dolor de cabeza. Y tal vez lo que esa persona quiere es que tal vez alguien le escuche. Y ustedes dirán, sí, pero yo no tengo tiempo para estar escuchando. Hay personas que realmente necesitan atención. Nadie sabe que si esa persona de repente estaba tan deprimida, buscaba algo, simplemente no encontró la atención y toma una decisión fatal. Es por eso que actuemos con responsabilidad. Aprendamos a entender el comportamiento humano para poder desprender conducta y entender el porqué de la persona se presenta a un consultorio, porque algunas enfermedades dicen, no, eso es algo psicológico. A veces la mente es lo más potente que nosotros tenemos, que nos puede llevar a conllevar a hacer acciones a veces impensables, como dicen las personas, me nublé. Fue una cuestión de un abrir y cerrar de ojos. Sí, ese abrir y cerrar de ojos pueden evitar muchas circunstancias. Es menester de ustedes también esa ética de poder hacer esas actividades con el debido respeto que cada persona y ustedes se merecen. Siguiente, por favor. Ejemplos del compromiso ético en enfermería. Hablamos acerca de informar, sobre todo la atención desde un inicio hasta un final de informar, a no negarse a realizar prácticas que puedan y respetar de repente en algún momento vulnerar sus derechos. Informar con honestidad sobre el estado de salud de una persona. No generarle falsas expectativas, pero tampoco ser crudos al momento de entregar una información. Por eso les digo, hay personas que han perdido la capacidad de asombro y la capacidad de ir intenta hacerle llegar al paciente. No todos tenemos la misma capacidad de comprensión. Las personas que tienen educación superior entienden, de repente cuando yo les digo, hablo de una denuncia y una demanda y les entienden. Una persona que viene, por ejemplo, de la sierra no va a entender. O como cuando ustedes van a un abogado, siempre alguno de ustedes habrá conversado con un abogado y el abogado ha empezado a hablar con sus tecnicismos, sus palabras complicadas y ustedes dicen, la verdad que no he entendido. Lo mismo pasa con las personas que llegan a hacerse atender. A veces no entienden lo que uno les está transmitiendo. Negarse a realizar prácticas que puedan ser perjudiciales para el paciente. Personas, por ejemplo, no sé si han visto, en su afán de estéticas innecesarias, y quieren y quieren. Y hay un momento en el ejercicio de la profesión que uno dice, no, es que ya no se puede más, o sea, ya no podemos seguir haciéndote ese daño, ya no se puede, ya no corresponde. Defender los derechos de un paciente vulnerable o en estado crítico. A veces las personas creemos que nuestra enfermedad es peor que la del otro.
y en base a esas circunstancias nosotros agredimos y mellamos la honra de otra persona o tendemos a minimizar, a humillar a las personas. Todos consideramos en la medida de nuestras posibilidades que el dolor que nosotros sufrimos para nosotros es cuando el médico te pregunta el dolor del 1 al 10, para mí es un 10. Para la otra persona tal vez será un 10, pero yo no puedo minimizar y decir, no, pues lo de él es un 5, lo del mío es un 20. No, hay que defender los derechos de los pacientes. Por la decisión del paciente inmediatamente viabilizar su dolor, aminorar esa situación de que ustedes puedan atender directamente a ese paciente, una decisión de su parte, implica mucha humanización, en la que no cuenta con los recursos económicos y de repente por un tema de labor administrativa no pueden acceder de repente a un CIS, a un seguro, y uno dice, no, pero yo no, es que yo no puedo hacer nada, no, sí podemos. Un poquito del tiempo, esa persona de repente no les podrá dar que la de un agradecimiento. Es muy gratificante el poder ayudar a las personas que más lo necesitan. El ético es esencial para el ejercicio de la enfermería, ya que garantiza una atención humanizada y profesional, fortaleciendo la confianza entre pacientes y profesionales de salud, que en un extremo o en un futuro no muy lejano, consideren las personas que no es necesario ir al hospital porque pierdo mi tiempo. Cambio. A través de los cursos que llevan acerca de ética, moral, de cómo actuar frente a los actos, digamos, que uno percibe, porque no dejamos de ser humanos, actualicémonos, comprendamos, entendamos que están algunas personas sí, pues vamos a decir, vienen para hacer el goce de su seguro, qué sé yo, ¿no? Pero hay personas que realmente necesitan, hay que brindarles el apoyo, hay que ser el sostén del momento de la persona que está viniendo a hacerse atender un mal. Sobre todo las personas que vienen con un tema de, por ejemplo, un tema psicológico, un tema psiquiátrico, es importante tener discreción y un tacto mínimo con esas personas. Siguiente. De la ética en los profesionales de salud. Siguiente. La ética en la atención sanitaria se basa en cuanto a los principios fundamentales. Hablamos de la autonomía, hablamos del respetar las decisiones de los pacientes sobre su salud y sobre su tratamiento, garantizando que cuenten con la información clara y veraz. La beneficencia, actuar siempre en beneficio del paciente, buscando su bienestar físico, emocional y social. La no maleficencia, evitar cualquier daño o perjuicio que a la persona atendida, garantizando la seguridad en cada intervención. Urgencia de los accidentes que ocurren, de los accidentes que entran por emergencia, errores. Errores. El cometer error no es lo malo es no subsanarlo o no tratar de buscar una ayuda, un paliativo a esa situación, o el vivir ensimismado en negarse de la situación, no, que yo lo hice bien, que yo lo hice bien, que yo lo hice bien. Todos tenemos cometer errores, y lo digo como un don, porque si dejáramos de cometer errores ya no seríamos personas. Cristianos, para los que creen en Dios, el único perfecto es Dios. Justicia, brindar una atención equitativa sin discriminación por raza, género, nivel socioeconómico o cualquier otra condición. En ese punto ya lo conversamos, no hay que estereotipar a las personas en la que se presenta.
Siguiente diapositiva. La moral. ¿Qué decía Kant sobre la moral? La moralidad no es otra cosa que la obediencia a la razón en el ser humano. Esa obediencia tiene que ir direccionada al funcionamiento de nuestra conducta. Digamos que un acto es injusto, no vamos a persistir en lo injusto. Nosotros siempre tendemos a actuar con, con el debido, con la debida diligencia. Es por eso que en el derecho penal se evalúa el conocimiento, se evalúa la intencionalidad y la conducta propia del ser humano al realizar una conducta. Es por eso que les decía, toda conducta acarrea una responsabilidad, ya sea tanto civil, moral, penal, indistintamente, pero sobre todo hay un cargo de conciencia moral, de saber que pudimos hacer lo bueno y decidimos hacer lo incorrecto. Como cuando eran niños, cuando decían una mentira, esa mentira a uno lo carcomía y trataba de decir, de negarlo, pero era imposible sostenerlo. Entonces, una mentira en el tiempo se va a convertir en una verdad tarde o temprano. No podemos tender a obstaculizar o a tratar de tapar algún error con otros más errores. Si en una sola situación nosotros podemos decir la verdad y poder afrontar esa situación, va a ser la mejor de las situaciones. ¿Por qué? Porque no solamente va a demostrar que nosotros somos personas moralmente eh, correctas, sino que demuestra mucho de la educación como personal y como profesional, haciendo, haciendo uso del ejercicio de las funciones propiamente. Entonces, es necesario contar con esta situación. Siguiente, por favor. La enfermería propiamente hablando, se refiere al conjunto de valores, principios y normas que guían el comportamiento de los profesionales de la enfermería en su práctica diaria. No solo implica cumplir las reglas establecidas, ojo, sino también actuar con conciencia, integridad y respeto hacia los pacientes, hacia su familia y hacia los familiares y la sociedad en general. Los principios morales que rigen las labores que ustedes realizan es el respeto a la dignidad humana, la compasión, empatía, honestidad y transparencia, a informar con veracidad, a no ocultar información, a comprender el sufrimiento del paciente y el brindarle el apoyo emocional. Les indiqué, no todas las personas vamos a reaccionar de la misma manera que reaccionaría nuestro compañero de al lado. No todos vamos a sentir la misma empatía o vamos a actuar. Así como existen distintas maneras de querer, existen distintas maneras de poder llevar a cabo las cosas. Tenamos al paciente en su situación. Yo creo que vamos a volvernos cada día más humanos y no simplemente indicarle al paciente, sabes que ya se te dijo, por favor retírate, que estamos acá ocupados. No, tengamos de repente 1 minuto, 2 minutos para poder atender al paciente. Yo sé que la carga que ustedes tienen a nivel asistencial es muy fuerte, pero deshumanicemos. No dejemos que el estrés, la propia actividad diaria de las funciones que realizan, conlleven a que uno pueda perder la ética, la moral respecto de las funciones que realiza. La confidencialidad, respetar la privacidad del paciente y proteger su información médica. Claro, no lo vamos a llevar tampoco al extremo de, por ejemplo, de ocultar de una historia clínica, ¿no? Como lo que estamos viendo hoy por hoy, ¿no? El paciente, no vamos a referir nombres, pero el esconder una historia clínica no es el proteger una información médica, es realidad. ¿Se dan cuenta la línea tan delgada en respetar la privacidad del paciente y ocultar la información del paciente? Son dos cosas muy distintas, pero que pueden diferenciarse por tal vez alguna sola palabra.
No divulgar datos sin autorización, salvo en situaciones legales o éticas justificadas. Por ejemplo, teníamos un casito en el cual una niña había sido víctima de tocamientos, ¿no? Y un profesor de la UGEL solicitó al Ministerio Público que le remitieran copias de la declaración brindada en Cámara GESE, que fue recabada únicamente tiene que ser conocida entre quiénes, entre los sujetos procesales. A querer averiguar sobre esta información no tendría una mayor injerencia porque según el Código Procesal Penal se tiene que mantener la reserva, el artículo 321 inciso 3, se tiene que mantener la reserva de la información. Lo mismo sucede en estos extremos. Si hay una persona, yo por ejemplo, yo no puedo ir a solicitar la historia clínica, digamos, de alguno de ustedes. ¿Por qué? Porque no tengo la autorización, no hay una situación legal o ética justificada que me permita a mí acceder a una historia clínica de una persona, salvo mandato judicial. Responsabilidad y el compromiso, el cumplir las obligaciones profesionales con diligencia y dedicación, asumir las consecuencias de las decisiones y acciones tomadas en el ejercicio de sus funciones. Si tal vez acción inmediata. En vez de encontrar el problema y la sindicación inmediata, busquemos la solución al problema. Tratemos de manejar en ese extremo la justicia y la equidad. Brindar atención de calidad a todos los pacientes por igual, no favorecer a un paciente sobre otros por intereses personales o prejuicios. ¿Qué pasa, por ejemplo, y se ha visto muchas veces, que a veces uno tiene un familiar, ¿no? Dentro del hospital y dice, no, yo llegué primero y que toda la gente está esperando. Que es inmediatas. Puede esperar que espere o que siga el procedimiento, pero tampoco no necesariamente actuar con esa injusticia, esa imparcialidad con los pacientes. No se está escuchando. Positiva, justo estábamos pasando la siguiente. De la importancia de la moral en la práctica de enfermería. Es fundamental para garantizar un cuidado ético justo y humanizado. Actuar con principios morales permite favorecer o fortalecer la confianza entre los pacientes y el personal de salud, mejorar la calidad de atención y contribuir a un entorno hospitalario basado en el respeto y la dignidad. Siguiente, por favor. Conclusiones acerca de la charla que les he brindado el día de hoy acerca de la moral y la ética en el ejercicio de funciones. Es importante señalar que la ética y la responsabilidad social son pilares esenciales en la práctica de los profesionales de salud. La aplicación de principios como la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia contribuyen a una atención más humanizada y equitativa. Asimismo, el compromiso con la comunidad, la actualización continua y la sostenibilidad refuerzan el papel del profesional de la salud como agente del cambio en la sociedad. Asimismo, fomentar estos valores no solo mejora la calidad de atención sanitaria, sino que también fortalece la confianza y el respeto entre los profesionales de salud y los pacientes. Les indicaba esto con qué finalidad. El respeto. Si una persona actúa faltando el respeto, digamos, lanzando improperios, cuestionando, digamos, la labor de una persona, tampoco vamos a esperar que la persona simplemente agache la cabeza. No, él termina donde el derecho del otro comienza. Es necesario que ustedes como personal asistencial de salud puedan mejorar
como personas cada día por un tema personal y en el trabajo, lógicamente va a llegar a casa con todo el enojo, el enfado, pero hay que saber canalizar digamos, esos malos momentos que uno pasa en el centro de trabajo. Es necesario canalizarlo, mejorarlo y hacer una retrospectiva de las acciones que también nosotros cometemos. Por eso les digo, nosotros somos humanos, cometemos errores, pero si no salimos del error, errores y faltando de repente el respeto a un compañero sin la necesidad, también tenemos el derecho a expresarlo. Si en algún momento, no sé, un doctor, en este caso, les falta el respeto, hacer saber, ¿no? Porque es importante también, parte de la ética y la moral de todo personal, que es que todos somos humanos y todos merecemos el respeto a nuestra dignidad humana, hacer saber, ¿no? ¿Sabe qué, doctor? Obviamente no delante del paciente. Si el doctor lo hizo delante del paciente, demostrar con educación que también ustedes tienen derecho. ¿Sabe qué, doctor? No me ha gustado la manera como usted me ha reprendido, me ha llamado la atención. Considero que hay maneras y modales. Le pediría, por favor, en lo subsiguiente, si tiene alguna queja sobre mis trabajos, me lo haga saber de manera privada para yo poder comprender. Porque si yo me pongo a discutir con la persona que sea, ya sea con el paciente, con cualquier persona, si yo me pongo a discutir, lo único que voy a generar es más discusión, que genere ¿qué? Conflictos, genere peleas, genere malos entendidos, porque no va a faltar la persona que pueda presenciar el hecho y no solamente va a conocer el hecho, sino va a incrementar una situación que de repente entre ambas personas es solucionable. ¿Por? La implementación de estos principios contribuye a una mayor satisfacción del paciente y a una mejor relación entre los diferentes actores del sistema de salud. La ética profesional no solo guía la toma de decisiones individuales, sino que también influye en la cultura organizacional de las instituciones sanitarias. La promoción de una atención basada en valores éticos y en la responsabilidad social garantiza un impacto positivo y duradero en la calidad de vida de los pacientes y en el desarrollo de una sociedad más justa y solidaria. Por favor. Y la responsabilidad social en la salud requiere un compromiso continuo de reflexión y mejora. La evolución de la medicina y los avances tecnológicos plantean constantemente nuevos desafíos éticos que deben abordarse con sensibilidad y profesionalismo. Es justo lo que les comentaba. El actualizarse a las realidades continuas que tenemos ayuda demasiado a que podamos entender el comportamiento humano. La construcción de un sistema de salud más humano y equitativo depende de la disposición de los profesionales para actuar con la integridad, compasión y un firme compromiso con el bienestar a todos. En ese último punto, simplemente recalcar de que las personas humanas, en tanto y en cuanto entendamos a la otra persona y seamos empáticos en el desarrollo de nuestras funciones. Empático en el sentido de ponernos en la situación del otro.